Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Bueno, vista esa reunión de ministros en Kiev, con Kuleva, con Borrell, y también la respuesta de Rusia alrededor de esa moratoria que se autoimpuso en 2019 con los misiles de corto y medio alcance, de medio y largo alcance, empieza otra vez a escalar la imagen. 5.000 millones puso Borrell para tapar lo que Biden no pudo dar el día anterior. Bueno, yo creo que estamos en los últimos coletazos de la guerra, o por lo menos de esta fase de la guerra. Y entramos en un momento en el cual o se congela el conflicto o ya nos metemos del todo en él. Y aunque pueda parecer paradójico, yo creo que esta puesta en escena y esta apuesta por seguir apoyando a Ucrania por parte de la Unión Europea es una escenificación de que, en fin, de que ya estamos pensando más en la reconstrucción del país, que esto es una frase que a mí me parece, o un concepto que a mí me parece pues fuera de lugar y fuera de tiempo, porque estamos metidos todavía en la guerra y ya estamos pensando en la reconstrucción sin saber siquiera cómo va a acabar todo esto, ¿no? Entonces, toda esta serie de compromisos, de hacer gestos, de ponernos del lado de los ucranianos, etcétera, etcétera, a mí me reafirma más en la idea de que esto se está acabando, de que estamos apoyando a Ucrania y vamos a ganarle nosotros a Rusia. Yo, sinceramente, creo que es más bien una escenificación de esto primero que decía, de que, bueno, pues es el premio de consolación, os damos nuestro apoyo diplomático, pero simplemente ver esta reunión de ministros en un país en guerra, y en la capital de ese país en guerra, ni más ni menos, no en el extremo occidental, en Leópolis, sino en la capital, en Kiev, pues esto me hace pensar que, bueno, pues que Rusia es bastante inteligente a la hora de elegir el momento y el lugar donde atacar, porque si no podría haber ocasionado una escabechina sin ningún pudor. Lo que estás diciendo es que demasiado atrevidos fueron en un entorno de guerra como el que había para ir a un entorno donde ahí pueden caer bombas. Sí, efectivamente. Es decir, o es una temeridad o ellos mismos saben que obviamente Kiev ahora, a día de hoy, no es un objetivo que se pueda, que esté entre la lista de objetivos de Moscú, o por lo menos la parte civil, o que todavía no se ha dedicado Moscú a esto. Sabe Moscú también, y esto es cierto, es prudente en ese sentido, que matar, atacar objetivos militares y que luego haya un daño colateral civil, pues es una cosa, pero otra cosa muy distinta es atacar una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Eso es, digamos, sería ya no un objetivo militar, sino que sería un objetivo político en el que se entraría, pues sería prácticamente un casus belli en el que la Unión Europea podría entrar en guerra contra Rusia, porque se les ha atacado a ellos sabiendo que ellos iban a estar allí. A mí no me cabe la menor duda de que esto se les ha avisado a las autoridades en Moscú y que cuando Kiev hizo sonar las alarmas antiaéreas, pues era puro teatro. Es decir, es para meterle miedo, meterle presión a los ministros de Asuntos Exteriores, pero los propios ministros de Asuntos Exteriores y toda su comitiva debe saber que estaban totalmente seguros que por lo menos Moscú no les iba a atacar en ese momento. Ya digo, toda esa reunión tiene más de escenificación, que en diplomacia tiene su eficacia, y es, quiero decir que España tiene que mostrar, y la Unión Europea tiene que mostrar que están al lado del pueblo ucraniano. Ahora bien, aparte de esa parte de teatro, pues viene la parte, digamos, de apoyo real, que es la de poner dinero encima de la mesa y la de decir, pero esto no va a ser infinito. Por más que nosotros digamos, os vamos a apoyar hasta que vosotros queráis, realmente ese apoyo no es infinito, porque es hasta que vosotros queráis. Muy tristemente se puede repetir aquello de hasta el último ucraniano. Pero vamos, yo creo que mucho antes de llegar hasta el último ucraniano, el mismo pueblo ucraniano puede decirle, basta, hasta aquí hemos llegado, porque si lo que quieren es separarse de esas repúblicas, y si se separan esas repúblicas o esos territorios,
nosotros quedamos en paz, pues habrá que aceptar esta situación. Vivir como vivimos aquí en Madrid, un tiempo espléndido y poder pasear tranquilamente por las calles es una cosa, y otra cosa es estar en guerra, estar en aquel territorio sufriendo pues los ataques constantemente, ver volar misiles de un lado y a otro. Antonio, la fotografía empeora con la llegada de Fico al poder y en Eslovaquia, y sobre todo en diciembre Europa tiene que hablar, negociar, valorar la entrada de Ucrania en Europa. Es decir, no está tan lejos, es la última reunión de la presidencia europea, es en diciembre de este año. Aún así, en ese entorno en el que Europa tendrá que darle la entrada, pero vamos a ver qué dice Hungría, vamos a ver qué dice Eslovaquia, porque ya tanto Orbán como por supuesto Fico han dicho que no se puede dar una entrada a un país en guerra, ni tan siquiera el proceso de entrada. Se está empezando a ver a Zelensky, que ya dijo hace una semana, veo cambiar la opinión de algunos líderes, cómo el apoyo empieza a resquebrajarse, lo que ha sucedido además este fin de semana en Estados Unidos, donde la opinión pública además ha intentado salir, pero no salir, a decir, vale, sí, pero es que igual hay que también proteger nuestras fronteras. Es decir, ¿va resquebrajándose el apoyo a Zelensky, a Ucrania en este entorno, o ves un bloque unido todavía a Europa y a Estados Unidos en este entorno? Pues una cosa es la imagen que se quiera dar, que por ejemplo se queda escenificada en esa reunión que se ha tenido en Kiev, y otra cosa es la decisión final que estos países toman. Y para empezar, efectivamente, Hungría, pero también en algún momento Bulgaria, también en algún momento pues Eslovaquia. A partir de ahora veremos cómo queda conformado finalmente el gobierno y si finalmente Fico puede llevar a cabo esa promesa de no enviar nada más a Ucrania. El enfado de Polonia recientemente, son toda una serie de indicios que van señalando en esa dirección, van apuntando en esa dirección del hastío de la guerra. El hastío de la guerra no es un fenómeno que esté sucediendo ahora y ya está, sino que ha sucedido a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Pero ahora está sucediendo en esta guerra de Ucrania, en la que cuanto más distancia haya con respecto a esa guerra, pues más hastío hay y más fácil es soltar lastre, por decirlo de alguna manera. Entonces, en Estados Unidos, efectivamente, esto va a entrar de lleno en la campaña electoral y parece que Biden quiere sacarlo de la campaña electoral. Bueno, aún así, a día de hoy ya ha invertido más de 110.000 millones de dólares. Entonces, tendrá que responder por esa cantidad que ya ha invertido. Pero en el caso de Europa es muy difícil pensar que la Unión Europea va a aceptar, va a incluir dentro de su seno a un país en guerra, y eso por un lado, y luego por otro, en concreto, a Ucrania, y en tercer lugar, pues por delante de otros países que llevan muchísimo tiempo más y que llevan trabajando muchísimo tiempo más en los criterios de Copenhague, que es acercarse al modelo democrático europeo, a las reformas económicas, es decir, al respeto a los derechos humanos, una serie de respeto de criterios, por ejemplo, en el campo del Estado de Derecho, del respeto al Estado de Derecho, de la separación de poderes, de que exista pluralismo de partidos, de que existan diversidad de medios de comunicación. Ninguno de esos criterios a día de hoy los cumple Ucrania. Entonces, ¿cómo se va a incluir a Ucrania dentro de la Unión Europea si no cumple los criterios para ser miembro de la Unión Europea? También Stoltenberg dijo ayer o antes de ayer, uno de estos días, dijo que nunca Ucrania estuvo más cerca de la OTAN que hoy. Bueno, pues ánimo, adelante, pero es muy difícil que Ucrania entre dentro de la OTAN, salvo que la OTAN quiera, no sé, pegarse un tiro en el pie y comenzar una guerra mundial abierta completamente, con ya... Porque, Antonio, porque se podría entender que solo el proceso de acceso, solo el proceso de entrada ya significaría que Europa, al darle el acceso, no que ya sea miembro de pleno derecho, sino que tiene una ruta para entrar, significaría o podría activarse ya ese artículo 5, podría también desde Rusia decirse, este es un país que vosotros estáis introduciendo en Europa, por lo que la guerra también es con vosotros. Es decir, ese sería el punto en diciembre en el que podría terminar de escalar todo. Bueno, la cuestión es que una cosa, por un lado va el artículo 5 de la OTAN y por otro lado efectivamente hay un artículo similar dentro de los tratados constitutivos de la Unión Europea, por el cual ya se ofrece protección a los que son miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Pero es defensivo, es el espíritu de ese artículo,
es defensivo, es reactivo. Es decir, me han atacado, reacciono. La cuestión es que si nosotros ahora metemos a un país que está en guerra dentro, sea de la OTAN o sea de la Unión Europea, pues es una declaración de guerra. Es decir, nos posicionamos del lado de este país, de este bando, en esta guerra que ya está en marcha. Con lo cual ya nos quitaríamos todas las caretas y entonces entraríamos de lleno en la guerra. Yo no creo que en diciembre vaya a suceder esto. Espero que no suceda, porque eso es una escalada más, de provocación realmente con respecto a Rusia, porque Rusia podrá ser todo lo que queramos, Putin podrá ser todo lo que queramos, pero la cuestión es que la situación es la que es. Y entonces, o bien te mantienes fuera del conflicto, o bien te metes de lleno en él. Y si se llegan a cumplir todas esas cosas que se están diciendo, que se están anunciando ahora, pues efectivamente nos estaremos metiendo de lleno en la guerra, y eso, insisto, no es un escenario nada deseable, y es un escenario por el cual se nos tendría que preguntar a los ciudadanos europeos si deseamos meternos en una guerra contra Rusia o no. Yo creo que esto sería un buen momento para poner en práctica la democracia, ya no la representativa, sino la democracia directa, y preguntarnos sobre un tema tan importantísimo como es este de meternos en una guerra. O bien salimos a manifestarnos a las calles y decir, pues mira, no queremos, por lo menos se tendrá que dejar hacer eso, ¿no? Porque, en fin, sería un escenario terrible. Muchísimas gracias, Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buen negocio. Gracias, igualmente.